¿Qué tal, gente? Bueno, vamos a continuar con el ejercicio que estábamos haciendo de integración, pero ahora usando consideraciones geométricas. Recuerdan que en el video anterior habíamos resuelto la integral de x-1 entre 0 y 2 a través de la integración utilizando la regla de Barrow, ¿sí? Pero claro, como les mencioné en el video anterior, probablemente en el momento en el que ustedes estén haciendo esta práctica por primera vez, puede que eso les suene raro porque si no han visto antes previamente integrales, en la teoría probablemente todavía no hayan hablado del proceso a través de la integración usando la regla de Barrow, ¿sí? Sino que probablemente hayan estado realizando integrales como lo vamos a hacer en este video, que es básicamente realizar una integral, pero tratando de entender qué es esto de, o sea, qué representa en sí o qué parecería representar en sí la integral, ¿sí? Para eso vamos a charlar de lo siguiente. Es muy habitual confundir el concepto de integración, el concepto directo de integración, con lo que es el área bajo la curva, ¿sí? Es decir, uno por ahí asocia muy rápidamente el hecho de que si yo tengo una función que tiene esta forma, por ejemplo, ¿sí? Esto seguramente ya lo hayan visto en la teoría, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una función f definida en el intervalo que va desde 0 hasta, qué sé yo, 4, supongamos, ¿sí? Entonces, seguramente hayan visto que uno considera como la integral definida como el resultado del área bajo la curva, ¿sí? Todo esto que estaría en rojo sería como el área. Entonces, van a ver que se pone como que el área es igual a la integral desde 0, la integral definida de 0 a 4 de f de x, ¿sí? Fíjense que en este caso esto sería correcto, ¿sí? La idea original por la cual se buscaba por ahí trabajar con, digamos, descubrir o crear una nueva operación llamada integral, ¿sí? Que bueno, que ahora llamamos integral, era el poder, por ejemplo, resolver áreas bajo curvas, ¿sí? De funciones que no tenían por ahí una forma, digamos, no formaban una figura de la cual nosotros conozcamos el área. Por ejemplo, muchas veces cuando se buscaba encontrar el área bajo la curva, lo que se terminaba haciendo era subdividir esa área bajo la curva en pequeñas figuras de las cuales conozcamos su área. Por ejemplo, triángulos, rectángulos, cuadrados. ¿Está bien? Pero claro, ¿qué pasa cuando tenemos una función como esta, que es una función que no parecería que esa región que pinté en rojo se pudiera separar en figuras de área conocida, ¿no? Fíjense que por ahí en algunos casos podríamos tratar de formar algún triángulo quizás, pero el hecho de que sea como una función que tenga una cierta curvatura, ya casi todas las figuras como cuadrados, rectángulos, triángulos, no serían demasiado útiles porque son figuras que tienen como lados rectos, ¿sí? Entonces la pregunta era, ¿cómo podemos calcular el área bajo la curva de funciones como esta, por ejemplo? Bueno, eso se hacía a través del proceso en el que se usaban las sumas de Riemann, ¿sí? Que era básicamente el proceso en el que ustedes toman al área bajo la curva, la dividen en un número finito, en principio finito de rectángulos, ¿sí? Los rectángulos tienen área conocida, base por altura, y sumaban el área, ¿sí? De cada uno de esos rectángulos. O sea, básicamente lo que estaban haciendo es como decir, bueno, acá tomo un rectángulo, acá tomo otro, acá tomo otro. Lo importante es que todos esos rectángulos fueran de área fueran de la misma base, ¿sí? Entonces, lo que uno terminaba haciendo, claro, es decir, bueno, sumo el área de cada uno de estos rectángulos y eso me va a dar la integral. Pero claro, eso les da un valor cercano al valor original de la integral, pero no el real. ¿Por qué? Porque si se fijan bien, estos rectángulos se exceden un poquito, ¿sí? Respecto a los valores que toma la función, ¿sí? Es decir, fíjense que acá la función está tomando como, se puede ver que hay un pedacito de lo que sería el rectángulo que estaría excediendo. Está bien, por ahí en este se va a ver más claramente, fíjense acá, nuestro rectángulo en realidad sería todo esto. Y fíjense que este pedacito de acá estaría como excedido. Vamos a hacerlo más visual todavía en este caso. Fíjense, el rectángulo en nuestro caso sería todo esto.
Pero claro, hay una parte, ¿sí?, del rectángulo que está por fuera, ¿sí?, que estaría yendo por fuera de del área que nosotros nos interesa. Este pedazo, fíjense que estoy pintando, estaría excedido. Lo mismo pasaría acá. Acá habría como un exceso. Y acá habría otro exceso un poquito más chiquito, ¿sí? Esto lo que a ustedes les está mostrando es que están calculando el área, ¿sí?, de un rectángulo donde una porción de ese rectángulo queda por fuera del área bajo la curva que a ustedes les interesaba. ¿Se entiende? Entonces, eso lo que les está mostrando es que están introduciendo error en el cálculo ese. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo podemos hacer para reducir ese error? O sea, ¿cómo podemos hacer para que estos rectángulos no traten de meter la menor cantidad de área no deseada, digámoslo así, en cada uno de estos rectángulos? Entonces lo que se hacía es decir, bueno, ¿por qué no tomamos más rectángulos? Porque al tomar más digamos, al no tener 7 rectángulos como en este caso, sino por ahí 12 rectángulos, lo que estaríamos haciendo es hacer que los rectángulos redujeran su tamaño. Está bien, por lo tanto, al tener más rectángulos, reducimos el tamaño de los rectángulos y el error, ¿sí?, se reduciría, porque al ser menor cantidad de rectángulos, ¿sí?, menos cantidad de área no deseada vamos a estar incluyendo, ¿sí? Pero claro, aunque nosotros aumentábamos el número, eso de alguna forma introducían, por más que pequeño sea un poco de error. Entonces lo que se hacía es decir, bueno, ¿y qué pasa si tomo infinitos rectángulos? O sea, desarrollo una suma de 1 a n, ¿sí?, de 1 a n rectángulos, y luego hago que n tenga más infinito. Bueno, cuando uno hacía eso, encontraba el resultado preciso de la integral. Está bien, esos eran como los primeros pasos en la búsqueda de lo que era el proceso de la integral definida. Pero bueno, eso seguramente ya lo hayan visto en la teoría. Entonces, volviendo a lo que estábamos haciendo, esto representaría el área bajo la curva perfectamente, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esto ocurre, mejor dicho, porque la función que uno está integrando es positiva, o mejor dicho, mayor o igual a 0, en el intervalo que va de 0 a 4. Y bueno, uno dice, ¿qué tiene que ver con que sea positiva eso? Bueno, que por ejemplo, si ustedes tuvieran otra función, ¿sí?, o sea, si nosotros tuviéramos otra función que puede llegar a tomar valores negativos en su intervalo, entonces ahí ya la cosa se estaría complicando un cacho, porque ahí ya no estaríamos hablando de que la integral representa el área bajo la curva exclusivamente. Por ejemplo, imagínense una función que tenga esta forma, ¿sí?, que la estamos integrando desde este punto, o sea, desde el origen hasta acá. Supongamos que esto ocurre en 4 también, ¿sí? Entonces fíjense que la función estaría tomando, ¿sí?, estaría tomando valores negativos en esta parte, ¿sí?, pero en esta otra estaría tomando valores positivos. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta parte. Y supongamos que ese punto digamos, en la raíz de la función ocurre en 2. ¿Está bien? Entonces fíjense que en este caso, si yo busco el área bajo la curva, ¿sí?, o sea, digamos, realmente lo que sería el área bajo la curva de esta función, uno tiene que tener presente que para buscar eso, lo que tendríamos que hacer es calcular la integral que va desde el origen, ¿sí?, hasta el punto, hasta la primera raíz de la función, ¿sí? Y van a escuchar esto muchas veces, pero lo que hay que integrar no es f de x. Lo que hay que integrar es f, o sea, mejor dicho, 0 menos f de x. O dicho en criollo, techo menos piso. Es decir, lo que uno tiene que integrar para poder encontrar el área, obviamente esto todavía no termina acá, nos falta un término, es que la función que uno debe integrar tiene que ser positiva. ¿Está bien? Entonces, para que eso ocurra, fíjense que si uno piensa esto de techo menos piso, lo que está preguntándose es, tengo que tratar de ver que el área bajo la curva de esa pequeña porción entre 0 y 2 va a estar entre el eje x, que se representa como igual a 0, por eso va este 0 de acá, ¿sí?, menos el piso, que sería el tramito rojito, este de acá abajo, que queda entre 0 y 2, que eso es f de x. Entonces, techo menos piso, el eje x menos digamos, el pequeño tramito curvo entre 0 y 2 de la función, ¿sí? Entonces con eso estaríamos encontrando el área bajo la curva entre 0 y 2, que está en naranjita.
más la integral, claro, porque si yo quiero el área entre 0 y 4, me falta ahora hacer la integral desde 2, que es de donde terminó el área naranjita, hasta el 4, ¿sí? Pero claro, ahora fíjense que lo que antes era el techo, es decir, lo que antes era el eje X, ahora es el piso, porque el techo ahora pasa a ser la función f de x, el tramo rojo. Entonces acá lo que tendríamos es f de x menos 0, techo menos piso, ¿sí? Y esto estaría representando el área bajo la curva entre 2 y 4. Es decir, el área bajo la curva que está pintada en verde, ¿sí? Fíjense que la suma de estas dos áreas me estaría dando efectivamente el área de toda la gráfica, ¿sí? Es decir, el tramo naranjita más el área naranjita más el área verde, ¿sí? Entonces, fíjense que es importante que si uno hubiese hecho la integral de 0 a 4 de f de x, no le hubiese dado el área. Te hubiese dado otra cosa, te hubiese dado el resultado de esa integral. ¿Está bien? Es decir, con esto lo que les quiero mostrar es que tengan cuidado cuando piensan a la integral definida como el área bajo la curva directamente y dicho de forma muy, digamos, muy somera. No es así de sencillo. Para ustedes encontrar el área bajo la curva, donde tienen una función que alterna su signo en el intervalo de integración, van a tener que subdividir esa área en áreas más pequeñas y teniendo presente que lo que ustedes deben integrar en ese caso debe ser positivo. Eso no quiere decir que yo no pueda integrar una función negativa. Yo puedo integrar funciones negativas. El tema está en que yo diga que después eso representa el área. ¿Está bien? O sea, hay que ver, esa parte hay que verla con muchísimo cuidado, ¿sí? Mucho cuidado. Entonces, en este caso, si yo hago una integral cualquiera y me da, no sé, 9, eso digamos, que una integral me dé 9 a mí, en un cierto intervalo en el cual yo tengo una función, eso no quiere decir que la función sea necesariamente positiva. Yo puedo integrar funciones negativas que me den 9. ¿Está bien? Nada, tengan presente eso, ¿sí? Ahora, si uno le pide, dame el área bajo la curva, ¿sí? Dame el área de esta función, bajo el área de esta función, es importante que trabajemos teniendo en cuenta si lo que estamos integrando es positivo o no. Y si no lo es, agarrar esa función, separarla según sus raíces y realizar mini integrales dentro de esas regiones, ¿sí? Claro, uno se va a preguntar, ¿y de dónde sale esto de que tengo que integrar una de 0 a 2 y la otra desde 2 hasta 4? Bueno, esto se llama principio de continuidad de la integral. Es decir, yo si tengo que calcular una integral de 0 a 2, la puedo separar en una integral de 0 a 1 más una integral de 1 a 2, siempre y cuando f sea integrable, obviamente, dentro del intervalo, ¿sí? Entonces, esto es importante saberlo bien para tener cuidado cuando uno va a realizar integrales que quiere calcular porque en realidad buscaba el área bajo la curva, ¿sí? Entonces esto va a ser importante acá, en este ejercicio. Fíjense que en este ejercicio, recuerden que les había dicho de resolver utilizando consideraciones geométricas. Entonces, realizar eso quiere decir en que nosotros grafiquemos a la función x menos 1, que fíjense que es este tramo de recta, entre 0 y 2, que era el intervalo de integración, ¿sí? Y fíjense que, como les mostré en el ejemplo anterior, pintamos un área en un color y la otra en otro color. ¿Para qué? Para separar el hecho de que va a haber un área bajo esta recta que va a quedar por abajo del eje X. Entonces, cuando yo busque el área esa que está en naranjita, tenga presente que lo que yo llamo techo y lo que llamo piso el techo sería el eje X y el piso sería el tramo de recta entre 0 y 1, ¿sí? Eso es fundamental, ¿sí? Porque si ustedes dicen que el área bajo la curva es la integral de 0 a 2, en este caso estaría mal, porque no lo es, ¿sí? Entonces, fíjense que la forma de calcular esta integral acá es a través del uso de áreas, es el área que está medio en violeta menos el área que está en naranjita. ¿Por qué menos si antes la sumé en el ejemplo que les di antes? Porque recuerden que antes a nosotros nos pedían el área bajo la curva y ahora a nosotros no nos están pidiendo el área bajo la curva, nos están pidiendo la integral. Fíjense la diferencia de esto con esto que está acá, ¿sí? Esto era el área. Y voy a decir, pero si estás usando la integral. Sí, pero no es la integral de 0 a 4 la que usamos en este ejemplo. ¿Está bien? Nosotros usamos la integral de
la integral de 0 a 2 más la integral de 2 a 4, separándolo en mini áreas, ¿sí? Utilizando el concepto de área bajo la curva. Pero acá, fíjese que a nosotros nos piden la integral, no nos piden el área bajo la curva. Que nosotros calculemos la integral utilizando áreas, eso es otra cosa. ¿Está bien? No confundir. Acá nos piden la integral, ¿sí? La integral, no nos piden el área bajo la curva entre 0 y 4. Si nos pidieran el área bajo la... Perdón, entre 0 y 2. Si nos pidieran el área bajo la curva entre 0 y 2, ahí sí yo debería poner más. Está bien, pero estaría mal decir que el área bajo la curva total, digamos, es efectivamente eso, porque no lo sería, ¿sí? Entonces, volvamos a este que estábamos haciendo. Y bueno, entonces tenemos que calcular el área violetita o lila menos la naranja. Claro, uno dice, pero esas figuras que quedan ahí abajo de, digamos, el área naranja pareciera un triángulo. Bueno, esa es la idea de usar consideraciones geométricas. Es utilizar el hecho, como les conté en un principio, que cuando uno buscaba calcular ciertas integrales, ¿sí? Lo que estaba haciendo integrales definidas era buscar el área bajo la curva, ¿sí? Pero teniendo en mente todo lo que charlamos respecto de que no siempre estamos representando una integral por un área bajo la curva, o sea, como el cálculo de un área. Entonces, si se fijan bien, tanto el área naranja como la lila es un triángulo. Entonces uno dice, bueno, pero yo ya sé cómo calcular el área de una figura triangular. Base por altura sobre 2. Entonces fíjense que el área 2 y el área 1 son áreas de dos triángulos. El área 2 es base por altura sobre 2, donde la base del triángulo, fíjense que sería, estaremos hablando del triángulo 2, fíjense que sería esta de acá, de 1 a 2, una base de una unidad, ¿sí? Y la altura sería desde el eje X hasta acá. Fíjense que esto sería una altura de otra unidad. O sea, 1 por 1 sobre 2. Un medio. Si hacemos esto mismo con el triángulo naranja, fíjense que es lo mismo. La base de este triángulo es de 0 a 1, una unidad de base, y de altura de 0 a menos 1, otra unidad de base. Mucho cuidado ahí, está bien, es verdad. Vamos hacia abajo del eje X, pero el área, ¿sí? El área de una figura geométrica es positiva siempre. No tiene sentido que ustedes me digan que un área es negativa. Lo mismo con un volumen, lo mismo con una longitud, ¿sí? Entonces, el área, la base y la altura de esto son iguales en este caso, y son iguales a 1. Entonces, fíjense que el área 1 también da un medio. Pero claro, yo hace un rato les dije que esta integral se calculaba haciendo la resta de las áreas, pero las dos áreas son iguales. Nos da 0 entonces. Nos da 0. El valor medio de la integral, el valor medio de la función entre 0 y 2 da 0. A ver, vamos a hacer que veamos qué hicimos la otra vez. Nos dio 0. Fíjense que coincide el resultado a través de cálculo de integración directa con regla de Barrow como con el cálculo de consideraciones geométricas. Claro, esto funciona muy bien en este caso. ¿Qué pasa ahora si yo les doy una función que tiene una forma que no se puede, de la cual no se puede separar en áreas de figuras conocidas? Si eso pasa, ya no podemos usar esta. Que es justamente lo que pasa en el inciso B de este punto, que les piden encontrar el valor medio de esta función, pero usando la función e a la x. Lo que van a ver es que a la x, la figura que se va a formar bajo la curva, no va a ser una figura que tiene una forma, por un triángulo, con un rectángulo. No va a ser así. Ahí es donde no les va a quedar otra que recurrir a utilizar el cálculo a través de integración utilizando regla de Barrow, ¿sí? Recuerden que para ese cálculo ustedes deben conocer las integrales básicas, ¿sí? La integral de a la x, la integral de una potencia de x, de una constante, de un seno, de un coseno, ¿sí? Que son integrales básicas, ¿está bien? Bien, y recuerden lo que hablamos de primitivas, que calcular una integral definida es calcular el conjunto infinito de las primitivas, ¿sí? Que era la función más una constante que podía ser cualquier número real. Bien, ahora, claro, el ejercicio también nos pedía que calculemos el valor c. O sea, el f de c era el valor medio de la función, pero c era la coordenada en x en el que la función tomaba ese valor. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Y bueno, fíjense, ¿cómo era nuestra función f de x? Nuestra función era que f de x era justamente x menos 1, ¿no?
Entonces, si la función era x menos 1 y yo la evalúo en c, lo que me va a quedar es que f de c es c menos 1. Pero el valor medio de la integral lo calculamos, nos dio 0. F de c nos dio 0. Entonces, fíjense que el valor que nos pedía el ejercicio era básicamente 1. ¿Sí? Entonces, con eso terminamos el ejercicio. Calculamos el valor medio de la función entre 0 y 2, que era 0, y el valor en el que eso ocurre, 1. Recuerden que el teorema de valor medio para integrales nos aseguraba que iba a existir este valor, ¿sí? Este valor c. La pregunta sería, ¿qué pasa si, por ejemplo, la función, que era la continuidad de la función era en el cerrado, era el único requisito? ¿Qué pasa ahora si la función no es continua en el cerrado? Bueno, fíjense que en esa situación recuerden que el teorema no se puede aplicar. O sea, en esa situación puede que exista ese valor medio como puede que no exista. Está bien, recuerden que el teorema de valor medio, tanto para integrales como para el teorema de valor medio clásico que vimos para derivadas, es un teorema de existencia. ¿Sí? Es un teorema que te dice que el valor existe, pero no te dice cómo hallarlo. No en muchos casos. ¿Sí? En este caso, sabíamos que existía y lo pudimos encontrar. Van a ver que hay otro punto en la práctica en el que ustedes tienen una función aparentemente normal, pero que les dice que tienen que ver que no existe ese valor medio y les preguntan si hay alguna contradicción con el teorema de valor medio. ¿Sí? Fíjense, de ver ese ejercicio, ¿sí? Les doy una pista. Verifiquen las hipótesis del teorema de valor medio. Verifiquen si es cierto que la función es continua en el intervalo cerrado. Y a través de eso van a ver si el teorema de valor medio sería aplicable o no. Y a través de eso van a ver si ustedes encontrarían o no alguna contradicción en el teorema y en lo que ustedes encontraron, a partir de lo que les acabo de contar. Así que bueno, gente, con este terminamos este ejercicio y vamos a ver en la próxima otros ejercicios de esta misma práctica. Así que nos vemos allá.